Buenos días, alumnos. En la sesión número 4 vamos a tocar el tema niveles de organización de la materia vida. Al final de esta sesión todos ustedes estarán en la capacidad de poder construir sus conocimientos utilizando no solamente las herramientas del método científico ya estudiado, sino también los conceptos que el profesor va a compartir con ustedes. Empecemos. Niveles de organización de los seres vivos. Los seres vivos poseen una estructura corporal altamente organizada, que les permite llevar a cabo todas sus funciones vitales. A ver, ¿qué significa todo este pequeño párrafo? Significa que todos los seres vivos estamos organizados de lo más simple a lo más complejo. Esa organización se encuentra en tres niveles: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. A nivel químico le llaman el nivel abiótico, el prefijo a significa sin, bio, vida, es decir, todos los componentes del nivel químico no llegan a tener vida. El nivel biológico es denominado nivel biótico, bio es vida. Todos los componentes del nivel biótico sí tienen vida. Y también los componentes del nivel ecológico también tienen vida. Entonces, todos los seres vivos estamos organizados en tres grandes niveles: el nivel químico, biológico y ecológico. Vamos a empezar con el nivel químico. El nivel químico es el núcleo básico de organización de los seres vivos. ¿Qué significa esto? Significa que todos los seres vivos estamos formados de elementos químicos. Esos elementos químicos se llaman el nivel atómico o nivel de bioelementos. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos químicos que más abundan en el cuerpo de los seres vivos? Tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno y al nitrógeno. Todos los seres vivos, sin excepción, estamos formados de estos cuatro elementos químicos. Hay que recordar, por favor, que cuando digo seres vivos, no solamente estoy hablando de los humanos o de los animales. Los seres vivos son también las plantas, los hongos, los protozoarios, las algas y las bacterias. Todos ellos son seres vivos. Entonces, todos los seres vivos estamos formados de átomos. Esto es lo más pequeño que existe en el cuerpo de un ser vivo. ¿Qué sucede cuando los átomos, llamados también bioelementos, se agrupan? Forman el nivel molecular. Eso significa que el nivel molecular es más complejo que el nivel atómico. Ejemplo del nivel molecular tenemos a la molécula del agua, que está formado por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? El conjunto de átomos forma a las moléculas. Otro ejemplo de molécula tenemos al dióxido de carbono, que es importante para la respiración de las plantas. Otro ejemplo del nivel molecular tenemos a los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas moléculas se llaman moléculas orgánicas, mientras que el agua y el CO2 serían ejemplos de moléculas inorgánicas, pero todas son moléculas. Entonces, para repasar, el conjunto de átomos forma las moléculas. Y el conjunto de moléculas, ¿qué forma? El nivel supramolecular. El nivel supramolecular es mucho más complejo que el nivel molecular, porque resulta de la unión de varias moléculas. Ejemplo de nivel supramolecular, tenemos a las partes de una célula. Por ejemplo, la membrana celular, los ribosomas, el nucleolo de la célula, etc. Ahí termina el nivel de organización llamado químico. Vamos al nivel biológico. El nivel biológico se denomina así porque todos sus componentes llegan a tener vida. Recuerdan que en el nivel anterior, en el nivel químico, ¿dónde culminó? En el complejo supramolecular. Si juntamos todos los complejos supramoleculares, forman a la célula. Entonces, cuando ya tenemos una célula, estamos ya en el nivel biológico.
Es a partir de aquí donde se manifiesta la vida. ¿Una célula tiene vida? Sí, pero en el anterior, un átomo, una molécula, un complejo supramolecular, ¿tenían vida? No, no tienen vida. Por eso era el nivel abiótico. Un ejemplo de célula en el cuerpo pueden ser los glóbulos rojos, pueden ser las plaquetas, las células musculares, etc. Ese es el nivel celular. El conjunto de células forma el nivel tisular. El nivel tisular, llamada también el nivel de los tejidos. Un tejido es un conjunto de células. En el cuerpo humano tenemos varios tejidos. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso, entre otros. ¿Y qué sucede cuando reunimos varios tejidos? Forma el nivel orgánico. Los órganos. Por ejemplo, el corazón, el estómago, el hígado, el riñón, el páncreas son órganos. Estos órganos, jóvenes, ¿de qué estarán formados? De tejidos. ¿Y los tejidos de qué están formados? De células. ¿Observan cómo cada vez se va haciendo más complejo? ¿Y qué pasa cuando nosotros juntamos varios órganos? Forman el nivel sistémico, es decir, los sistemas. Ejemplo tenemos al sistema digestivo. El sistema digestivo está formado por varios órganos, la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, entre otros. El conjunto de órganos forma un sistema. El corazón, si juntamos con otros órganos como las arterias, las venas, los capilares, formarían el sistema circulatorio. Entonces los sistemas están formados de órganos. ¿Y qué pasa si reúno varios sistemas? Formamos al individuo. El individuo ya es un ejemplar completo de una determinada especie. Vean este pequeño koala que les he traído a todos ustedes. Le pregunto yo, koala, ¿eres un individuo? Y me dirá sí. ¿Y por qué eres un individuo? Porque soy un ejemplar completo de una determinada especie. Si ustedes me traen a su mascota, a su perro o a su gato, sería un individuo. Perdón, si ustedes me traen un honguito champiñón, sería un individuo. Un individuo es un ejemplar completo de una determinada especie. Aquí terminaría el nivel biológico. A ver si vamos en retroceso. Los individuos están formados ¿de qué? De sistemas. Los sistemas están formados de órganos. Los órganos están formados de tejidos. Y los tejidos están formados de células. Esto viene a ser el nivel de organización biológica. ¿Y qué sucede, jóvenes, si juntamos varios individuos de la misma especie? Ahí ya se forma la población. Pero cuando hablamos de población ya estamos en el nivel ecológico. El nivel ecológico era el tercer nivel de organización. Recuerdan que los seres vivos estamos organizados en 3 niveles: químico, biológico y ecológico. ¿Qué entendemos por población? La población es un conjunto de individuos, pero de la misma especie. Para que sea una población, todos los individuos tienen que pertenecer a la misma especie. Vean este ejemplo aquí. Estos pingüinos emperadores, ¿todos ellos en conjunto formarían una población? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque cada uno de ellos pertenece a la misma especie. ¿Y qué significa que pertenezcan a la misma especie? Un alumno me planteaba la siguiente pregunta. Profesor, ¿un gato pertenece a la misma especie que un tigre? Y yo le decía que no. ¿Pero por qué no si son felinos? Me respondió. Para que sean de la misma especie tienen que cumplir un requisito. ¿Saben cuál es ese requisito? Que estos individuos se pueden reproducir, es decir, pueden tener descendencia, pueden tener hijos. Entonces, si a mí me preguntan, ¿un gato podrá tener un hijo con un tigre? La respuesta es no. ¿Y por qué no pueden tener hijos? Porque no pertenecen a la misma especie. Entonces, la población vendría a ser un conjunto de individuos de la misma especie. ¿Me pueden dar ustedes un ejemplo de población? Ya no me pongan, por favor, pingüinos emperadores que acabo de explicar. Por ejemplo, los alumnos del
aula Sherful del tercer año de secundaria. Formarán una población. Entonces yo ingreso al aula y observo que hay 20 alumnos y me pregunto, ¿todos los alumnos de esta aula formarán una población? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque esos alumnos pertenecen a la misma especie. Todos pertenecemos a la especie Homo sapiens. Entonces sí forman una población. ¿Y qué sucede cuando yo junto varias poblaciones diferentes? Formo una comunidad. Una comunidad es un conjunto de individuos, pero de diferentes especies. Entonces aquí hay una diferencia interesante. En la población, los individuos son de la misma especie. En la comunidad, los individuos son de diferentes especies. Si yo me voy a un zoológico y observo a todos los animales, elefantes, cebras, jirafas, cocodrilos, loros, monos, etc., reúno a todos esos animales y yo me pregunto, ¿este conjunto de animales formaría una población o una comunidad? La respuesta sería una comunidad. ¿Por qué? Porque no son de la misma especie. Un elefante no puede tener su cría con una cebra. Una cebra no se puede cruzar con una jirafa. ¿Por qué? Porque son de diferentes especies. ¿Y qué sucede cuando a una comunidad le pongo su ambiente? O sea, le doy luz, agua, tierra, humedad, etc. Forma el ecosistema. Todo ecosistema tiene que tener dos componentes. Los seres vivos que habitan en ese lugar se llama biocenosis, y la parte sin vida, como el agua, la luz, el aire, ese es el biotopo. Biocenosis más biotopo forman al ecosistema. Un ejemplo de ecosistema puede ser los pantanos de villa. En los pantanos de villa voy a encontrar seres vivos como helechos, musgos, voy a encontrar animales como por ejemplo anfibios, aves, etc. Eso vendría a ser la biocenosis, y el biotopo vendría a ser el agua, la luz, la temperatura ambiental, etc. Y el conjunto de ecosistemas que forma la biosfera. La biosfera ya es el máximo nivel de organización. ¿Qué significa biosfera? Bio, vida, esfera, la esfera de la vida. Es todo lugar del planeta Tierra donde podemos encontrar vida. ¿En el agua hay vida? Sí. ¿En el continente, en el suelo hay vida? Sí. ¿En el aire hay vida? Sí. Por lo tanto, la hidrosfera, litosfera y atmósfera forman a la biosfera. Ahí termina el nivel ecológico. A ver, vayamos en retroceso. La biosfera está formado de varios ecosistemas. Los ecosistemas están formados de comunidades más su ambiente. Y las comunidades están formadas de varias poblaciones. En resumen, los niveles de organización de los seres vivos se puede clasificar en tres grandes grupos. El nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la sesión y para corroborar nuestro aprendizaje les he dejado 3 preguntas relacionadas al tema. La primera pregunta se refiere a los niveles de organización de los seres vivos. La segunda pregunta se refiere al nivel ecológico nada más, con todos sus componentes. Y la tercera pregunta, hemos puesto un pequeño texto para que ustedes puedan identificar en ese texto si encontramos el nivel tisular, el nivel orgánico, el nivel sistémico o el nivel celular. Muchas gracias por su atención. Hemos culminado la sesión del día de hoy.